El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y ahí los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. Les dijo que salisteis a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento, o que salisteis a ver un hombre vestido de lujo. Mirad, los que se visten de lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? A ver a un profeta. Si os lo digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante mí. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, podéis sentaros. Uno de los acólitos ha quedado sin luz, eso es muy grave, ¿eh? Eso, así, muy bien. Lo cual quiere decir que los dos son vírgenes sabias. No están a oscuras, así me gusta. Vamos a ver unas pautas del Evangelio de hoy que nos puedan servir también para prepararnos a la Navidad
El Evangelio de hoy es una palabra muy fuerte, acerca de la fe adulta. Mirad, Juan está en la cárcel. Juan ha visto cosas maravillosas. Dios le había dicho, vete al Jordán, cuando veas que baja el Espíritu Santo en forma de paloma sobre un hombre concreto, ese es mi hijo, ese es el Mesías. Ya, este te servirá de signo y de señal. Juan obedeció y fue al Jordán. Y era todo con el viento a favor, porque había mucha gente a oírle, incluso fariseos, escribas, sacerdotes iban a escucharle. Era un personaje público. Tenía un lenguaje duro, pero la gente iba. Y de pronto la señal que Dios le había dado se cumplió. Se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Se posó sobre Jesús, que en ese momento estaba bautizándose, siendo bautizado. Y sonó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Se supone que después de esto no tendría que haber tenido ninguna duda acerca de Jesús. También se supone que cuando Israel cruzó el Mar Rojo y pasó ileso sin mojarse en una gota de agua en el vestido, y todo el ejército perseguidor cayó sepultado bajo las aguas, y luego se adentra en el desierto y se muere y aparece el maná, y aparecen las codornices, y aparece el agua, eran notas más que evidentes. Es decir, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Cuando llega el momento en la tierra prometida, cuando ven que aquella gente medía 2 metros, estaban súper armados, unas fortalezas, unas murallas, nos ha mentido, es mentira todo. Estos judíos están chalaos. Este Juan Bautista está chalado. Sí, Señor. Igual que estamos nosotros chalados cuando después de ver tantas cosas que Dios hace en nuestra vida, entramos en oscuridades, esas que llamaba San Juan de la Cruz la noche oscura. ¿Qué queréis? Que la noche oscura la inventó San Juan de la Cruz. La tiene todo hombre que se acerca a Dios. Cuando Dios dijo a Moisés, vente al Sinaí que quiero hablar contigo, a darte las 10 palabras, ¿qué hizo Moisés? Atravesar una nube oscura. Atravesar todo tipo de crisis, de tentación, de desesperación. Subía en tinieblas. Esto es la fe adulta. La fe adulta solamente crece con el viento en contra. Con el viento a favor es necesario para que nos asentemos. Yo a muchos de vosotros los conozco por haber hablado, también personalmente, hablando personalmente, de todos puedo decir que me habéis contado cosas muy concretas en vuestra vida, de que Dios intervino de forma que no parecía que ahí estuviera la mano humana, estaba ahí Dios interviniendo. Y con el viento a favor cantamos y bailamos, vamos, la samba en cualquier parte. Cuando estamos a oscuras, miramos hacia atrás y digo, sí, pero queda tan atrás. ¿Cuál es el pecado de Israel? Olvidar lo que Dios había hecho por ahí. Pues tantos salmos que dice, no te olvides de Yahvé, no olvides sus beneficios, no olvides lo que ha hecho por ti. Pero somos tan débiles, tan idólatras, tan caprichosos, tan infantiles. Sí, tan infantiles que preguntamos, ¿fue verdad o fue casualidad aquello que me pasó hace 15 años, o hace 5, o hace 25, o hace 3 semanas? ¡Ay, el poder del demonio! Cuando Dios dijo a Adán y Eva, seréis como dioses, ¿sabéis lo que había detrás? ¿Sabéis lo que había detrás de seréis como dioses? ¿A qué no lo sabes, Lucil? Bueno, no te preocupes, tu marido tampoco, así que... Y los demás tampoco. ¿Sabéis lo que quería decir el demonio cuando dijo a Adán y Eva, seréis como dioses? Lo dijo Jesús después en el Evangelio de San Juan, y vuestro Padre seré yo. Y por eso en el capítulo 8 de San Juan, Jesús, viendo que estos hombres vivían de cara a la galería, vivían para recibir aplausos, vivían buscando su propia gloria, incluso en las cosas, cumplimientos religiosos,
les dijo, vuestro padre es Satanás. Se lo dijo a Adán y Eva, no se lo dijo, pero ahí quedó como marca que después se cumplió. Y viene Jesucristo, muere por ti, incrédulo, por ti, infantil, por ti, caprichoso, igual que Juan Bautista. Y al resucitar, cambia todo el escenario del pecado original y dice a María Magdalena, la menos indicada, pero se lo dijo, porque Dios cambia nuestros pensamientos una y otra vez. Vete donde mis hermanos, la primera vez que llama hermanos a los apóstoles, que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Por eso son hermanos de Jesús, porque tienen el mismo Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque Dios, detrás del cual vamos, cuando buscamos nuestros caprichos y nuestra gloria, es un Dios de cartón, es un Dios de hojalata, es un monigote que cuando caemos en la fosa profunda de la tentación o de la desgracia o del mal o de la persecución por intentar ser discípulos de Jesús, actuamos como si Dios no hubiera hecho nada por ti. Y a pesar de todo, la buena noticia empieza ahora con fuerza. A pesar de todo, ¿qué? Hoy estamos aquí. Porque buscamos la fe adulta. Hoy estamos aquí, ¿verdad, Miguel? Porque buscamos la fe adulta. La imagen de Juan Bautista es preciosa porque nos hace ver que todos estamos sujetos a la tentación de decir lo que vi hace 3 años ya se lo ha llevado el viento. En este momento el mal puede más que yo. Jesús responde a Juan Bautista en estos enviados con la misma palabra de Dios. Porque Isaías, y Juan Bautista conocía muy bien a Isaías como buen judío, había dicho, cuando venga el Mesías, abrirá los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, hará caminar a los paralíticos, etcétera, etcétera. Dice, decid a Juan que los leprosos quedan limpios, los ciegos ven, los cojos han, decir, que lo que él cree, porque lo ha leído 1000 veces el profeta Isaías, lo estoy haciendo yo soy el Mesías anunciado. Díselo, que no juegue con la palabra, díselo, decídselo, que no juegue con la palabra porque él se lo sabe de memoria. ¿Y por qué lo dice así con esta fuerza? Olga, ¿por qué? Porque lo oigas tú. ¿O no te pasa lo mismo que Juan Bautista? Paloma, Irene, bienvenida. Pepe, nos pasa a todos lo mismo. Tenemos que ir a nuestra historia, quién nos trajo, quién nos llevó, quién nos hizo entender esa palabra, quién nos enseñó a partir la palabra cuando la partes en tu casa, en ese salmo de laudes. Él. Este es el gran milagro de los milagros. Viento a favor, viento en contra. En un viento en contra, los apóstoles proclamaron todos a una a Jesús. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabes cuándo fue, no? Aquel día en que Jesús mismo les puso a prueba. Rápido, echaros a la mar. Los apóstoles no la tendrían mucho consigo, había esos nubarrones que venían para allá. Pero bueno, si lo ha dicho el Maestro, estamos seguros. Si lo ha dicho Jesús, estamos seguros, pues lo metemos en la mar. Pero Jesús no subió con ellos. Era la gran prueba de la fe. Para la posteridad, para nosotros. Se levantó una tormenta brutal. ¿Y qué dice Mateo? Porque tenían el viento en contra. Y el agua entraba en la barca. Y achicaban. Por cada cubo de agua que echaban entraban 18. Se estaban desesperados. No sabían qué hacer. Por si fuera poco, un grito a lo lejos. No temáis que soy yo. Ay, se murieron de miedo. Esta gente del mar que tiene sus supersticiones en toda parte. Un fantasma, lo que faltaba, un fantasma. Dios es un fantasma, sí, es una fantasía, es una fábula, es una leyenda. Va todo en la misma línea. Fantasma viene de fantasía y fantasía viene de fantasma, es la misma raíz. ¿Cómo nos sienta el demonio en todo esto, verdad? Sobre todo cuando nos encaprichamos con estupideces. Porque lo somos. Y también el Padre Antonio, por supuesto que sí.
Los santos también lo fueron. Bienvenidos al club. También los santos lo fueron. Sí, San Francisco también. San Daniel Comboni también. Todos fueron caprichosos. Y Dios intervino. Y entonces Pedro saltó de la barca. No preguntó a Juan, ni a Santiago, ni a Andrés. No hizo, a ver, una reunión de grupo, una reunión de grupo, vamos a para ver qué hacemos. Una dinámica de grupo, a ver qué quiere Dios. No, te estás muriendo, el barco se está hundiendo. Deja la dinámica, es el momento de dar la vida. Deja la dinámica, métetela debajo del cajón. Deja ya eso. Que así no arregláis nada, que os estáis muriendo. Y Pedro saltó. Pedro gritó, si eres tú. Igual que Juan Bautista, ¿eres tú el Mesías? Y Pedro preguntó, si eres tú, mándame ir donde ti. ¿Qué significa mándame ir donde ti? Dame una palabra más fuerte que la tormenta. Este es el milagro que Dios quiere hacer contigo, para que tengas fe de una vez por todas. Pedro no le pidió que acabara con la tormenta. No, no se lo pidió. ¿Por qué? Porque 15 días después iba a haber otra tormenta. El demonio es muy inteligente. Y Pedro gritó, mándame. Es decir, dame una palabra más fuerte que la tormenta. Esto es lo que tú tienes y yo que gritar cuando el agua cae sobre ti, cuando la desgracia cae sobre ti, cuando el mal cae sobre ti. No le vas a pedir que te quite el mal, sino que venzas al mal como fue lo que pidió Pedro. Pedro aquí representa la fe adulta. Y caminó sobre el mar. Y mientras estaba fijo, sostenido por esta palabra, iba venciendo el mal y la desgracia, que todos la tenemos en muchos momentos de nuestra vida, por no decir un día sí y otro también. Pero hay temporadas que arremeten con más fuerza por acontecimientos especiales. Pero de pronto dejó la palabra y se puso a ver las olas y se hundió. Era él solo contra las olas, había dejado la palabra. Pero gritó, Señor, ayúdame, sálvame. Dice, al instante lo levantó. ¿Qué quiere decir al instante? Que Pedro caminaba con el Señor y Pedro no lo sabía. El Señor iba venciendo el mar en cada pisada que Pedro hacía. Entramos ya el broche de oro para mí de esta catequesis, breve catequesis comparada con la de los sábados. A mí me ayuda mucho, es nueva, como todas, y creo que os va a gustar. Pedro traicionó a Jesús 3 veces. No delante de un gobernador, ni delante de un sumo sacerdote, una empleada cualquiera, que no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Pedro no tuvo en absoluto ninguna fuerza para defender lo que él había proclamado, te seguiré, Señor, no te negaré. No tuvo fuerza, porque no era el momento. Después, hay otra pesca milagrosa, Jesús ha resucitado. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Qué significa eso? Toda la ternura de Dios está en esta petición de Jesús. Tú puedes decir, me amas, a una persona a la que admiras, a una persona a la que quieres, a una persona que ha hecho mucho por ti, a una persona que te ha salvado de la bancarrota, a una persona que te ha salvado la vida operándote del corazón. Le puedes preguntar todo eso porque se lo merece. Dios se lo pregunta al traidor, a Pedro. Este es nuestro Dios, que nadie os engañe. Que nadie os engañe, Jacinto. Este es nuestro Dios. Porque detrás de esta pregunta está la ternura de Dios. Y Pedro ya no quedó otra. Tú sabes, Señor, que te amo. Sabes que te he traicionado desde 3 días, pero si me lo preguntas, te amo. Esto acompañó a Pedro toda su vida. Y fue el gran pastor de la cristiandad en Roma.
en el peor momento de la iglesia. ¿Qué queréis? ¿Que el peor momento de la iglesia es ahora? Cursis, más que cursis. ¿De qué lloráis? ¿Os han matado alguno? ¿Os han quemado la casa? ¿Os han quemado vivos? En tiempos de Pedro sí. Les confiscaban los bienes, les quemaban todo y les mataban. Niñas de 12 años. Y esa sangre convirtió al Imperio Romano. En vez de llorar como Magdalenas, esa sangre dada por amor convirtió a todo el Imperio Romano, hizo caer al Imperio Romano con todas sus barbaridades, con todas sus bestialidades, infinitamente mayores que las de ahora. Pedro, me amas. La buena noticia es que cuando incluso nos hundimos, la pregunta sigue ahí. Dadme, ¿me amas? Te lo dice el Señor, no yo, tranquilo. David, tranquilo. David, ¿me amas? Ana, ¿me amas? Las dos Anas. Esto es la ternura infinita de Dios. El que se la pierda es su problema. Porque la tienes a tu disposición como la tuvo Pedro. Dios se lo dijo a Pedro como gran pastor de la iglesia que nos representa a todos. Nos representa a todos. Con esta alegría de que hay una ternura de Dios que nos espera y que empieza por esa pregunta. Hayas hecho lo que hayas hecho. Hayas matado, hayas violado, hayas robado, hayas masacrado, hayas hecho lo que hayas hecho, esa pregunta siempre te esperará. Vale para ti y para todos los que escuchen esta catequesis que está grabando Rafael. Esa pregunta es para ti, es tuya, es tu patrimonio, es tu tesoro. Esta pregunta es tu tesoro. Y de esta pregunta depende que tú conozcas y seas envuelto en la infinita ternura de Dios. Porque el Evangelio, por encima de todo, es la ternura de Dios